Señor presidente, y con la venia de todos ustedes. Quiero agradecerles la invitación que tan generosamente me han hecho a este foro. Siempre he considerado a ProAntioquia como un espacio ideal para la discusión y el análisis de los temas de mayor importancia para el desarrollo del país. Es este un espacio en el que las ideas se discuten con seriedad y en el que siempre se encuentran interlocutores dispuestos a examinarlas con una buena dosis de realismo y de creatividad. Como todos ustedes lo saben, estoy comprometido con la construcción de la Colombia próspera que todos anhelamos. Un país con una economía que crezca con solidez y en forma sostenida, basada en un sector productivo fuerte, dinámico y capaz de competir en los mercados internacionales. Un país con una economía moderna y flexible que sea capaz de generar empleo estable y bien remunerado para sus ciudadanos. Un país con un sector productivo que genere riqueza y mejor calidad de vida para todos. Un país con un sector público transparente y eficiente, libre de corrupción y dedicado a apoyar a sus gobernados. Un país que asegure el acceso a la educación, a la salud, en fin, un país en que la prosperidad económica respalde la democracia y ahuyente para siempre los fantasmas de la guerra, la pobreza y el desempleo. Pero este país lo construimos día a día, cada minuto, en cada acción de mi gobierno, con decisión y con liderazgo. Es una tarea compleja, en la que se requiere persistencia y trabajo duro, y en la que no hemos vacilado a la hora de tomar las grandes decisiones. Si cedemos a las tentaciones de corto plazo y caemos en el facilismo irresponsable que tanto daño nos hizo en los años anteriores, perderemos el rumbo. Nuestro plan de choque contra el desempleo y para reactivar la economía comenzó el pasado 7 de agosto. Y es exactamente el mismo que vamos a recorrer a lo largo de estos 4 años. No es un camino fácil, pero vamos en la dirección correcta. Estamos en la senda que nos conducirá a una Colombia en la cual los colombianos siempre les va a ir bien. En esa Colombia creceremos con tasas superiores al 5%, como deben hacerlo los países que salen adelante. El entorno internacional es, y todos aquí bien lo saben, extremadamente difícil. Basta mirar a nuestros vecinos, al Ecuador, a Venezuela, o al mismo gigante brasileño para darnos cuenta que la crisis que comenzó en Asia hace 2 años se propagó como pólvora hacia toda América Latina. El crecimiento de las economías latinoamericanas no solo fue muy bajo en 1998, sino que se avecinan francas recesiones para el presente año. Brasil espera una tasa negativa de crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto. Ecuador, de menos del 3%. Venezuela, menos del 2.5%. Y Argentina, menos 3%. Inclusive Chile, el país que ha estado a la vanguardia en el buen manejo económico en la región, espera crecimiento nulo. No se trata de hacer del mal de mucho consuelo de tontos, sino de entender el difícil contexto internacional que presiona a todos nuestros vecinos, que limita los flujos de comercio y de los cuales es imposible sustraerse. Aunque algunos están afanados porque el país olvide la tragedia que significaron los 4 años que antecedieron a mi gobierno, no podemos perder de vista lo ocurrido. El desempleo se duplicó en los últimos 4 años hasta llegar a las cifras alarmantes del 16%. El déficit fiscal se cuadruplicó hasta el 6% del Producto Interno. El déficit en cuenta corriente creció de manera sostenida hasta alcanzar un nivel récord del 6.6% y el endeudamiento público se multiplicó hasta alcanzar niveles exagerados. En otras palabras,
la casa se descuadernó. El desarreglo de las finanzas públicas llevó a que se arrinconara al sector privado, impidiendo su acceso al crédito barato. El año pasado los bonos del Tesoro experimentaron un incremento de 4 billones de pesos, suma superior a todos los préstamos otorgados al sector privado. Hay que tener en cuenta que en un ambiente como el descrito, la reactivación de la producción y el empleo no se logra de la noche a la mañana. La experiencia de países que han recuperado el dinamismo luego de periodos oscuros de desbalance y de falta de credibilidad indica que las medidas correctivas toman un lapso antes de tener efecto. Y muestran también que las secuelas negativas que dejan los años de desarreglo fiscal e institucional no desaparecen de un día para otro. Chile y México corrigieron sus desequilibrios y se orientaron por la ruta de la estabilidad y el crecimiento, pero en la transición debieron soportar, como nos sucede en la actualidad a los colombianos, un aumento en sus tasas de desempleo y tensiones en el sector financiero. Mi gobierno está decidido a superar esta ardua etapa con la mayor prontitud, pero la aplicación del remedio debe sentar las bases para corregir el origen de la enfermedad. No debe servir solamente para aliviar los síntomas. Ya es muy costosa para el país la política del irresponsable crecimiento del gasto público improductivo que nos llevó a la crisis actual. Hay que atacar de raíz los problemas, aun cuando esto implique un periodo de convalecencia. Lo que es inaceptable es atribuir las dolencias de la convalecencia a la cura que estamos aplicando y no a la enfermedad que nos proponemos erradicar. Las empresas y los hogares han sentido con más rudeza la situación del desorden económico en las altas tasas de interés a las que nos enfrentamos durante el año pasado. Tasas de interés de crédito cerca del 60%, las tasas reales más altas de toda la década. Deterioran la cartera bancaria y lógicamente destruyen la riqueza. Esas tasas de interés no las resiste absolutamente nadie. Generan quiebras, pesimismo, desesperanza y por sobre todo desempleo. Las tasas de interés muy altas reflejaron la voracidad del sector público por tragarse el limitado ahorro, la sentida necesidad de crédito del sector privado, la inestabilidad y las dificultades del sistema financiero y la incertidumbre frente a las tasas de cambio también ayudaron a la alza de las tasas. En contraste, tasas de interés bajas, como las que nos propusimos conseguir y efectivamente conseguimos, promueven la inversión y promueven el empleo. Tengo que decir que estoy satisfecho con los resultados. En este momento, cuando la tasa de captación del sistema financiero era del 35%, también había incrédulos. Hoy, esas tasas se encuentran en niveles entre el 23 y el 24%, y vamos a llevarlas más abajo a niveles cercanos al 20%, para que podamos volver a decir y podamos tener en la actualidad y poder volver a decir el viejo dicho paisa de que come más que plata al 20. Sé que más importante que bajar las tasas es mantenerlas abajo. Ese es el reto y ese es mi compromiso. Para otorgarle plena credibilidad a este compromiso, quiero repasar qué hicimos para poder reducirlas. En primer lugar, recuperamos la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Este año, por primera vez en 6 años, la tendencia creciente del déficit del gobierno se va a revertir. Esta seriedad y credibilidad nos permitió conseguir financiación externa en medio del apretón más grande de los mercados internacionales de los últimos 50 años. En los Estados Unidos, en el viaje que tuvimos oportunidad de hacer en nuestra visita de Estado, obtuvimos $2.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Y hace algunas semanas colocamos $500 millones en los mercados de capitales internacionales. La diplomacia por la economía, lo que he denominado la diplomacia empresarial, rinde sus frutos de manera contundente. A mediados del año pasado, era claro que perdíamos el año
frente a las agencias internacionales. Con el esfuerzo de los primeros meses de mi gobierno, Colombia fue uno de los poquísimos países que sostuvo su calificación. Además, gracias a que rápidamente aseguramos la financiación externa necesaria, le hemos devuelto la tranquilidad al mercado cambiario. Reducir el déficit y simultáneamente financiarlo en buena parte con recursos externos nos permitió disminuir la presión sobre el ahorro interno. Por ejemplo, mientras que en el año 98 la diferencia entre los bonos del Tesoro, los TES, colocados en el sistema y los que se amortizaron fue de 4 billones de pesos, en 1999 esta diferencia será cercana a cero. Para dar una idea de la magnitud de la cifra del 98, de cuánto ahorro le quitó el sector público al sector productivo, hay que decir que estos recursos superan todos los préstamos otorgados por el sistema financiero durante el último año. El logro de los recursos externos, la decisión para una reducción en los gastos del Estado y la menor presión sobre el ahorro doméstico han permitido una caída sin precedentes de las tasas de interés de cerca del 40% desde el mes de noviembre hasta la fecha. Este es un monto récord en la historia económica reciente. Nos propusimos bajar las tasas de interés y lo conseguimos. Ese es el cambio que Colombia requiere. Pero lo más importante está por venir. En vista de la reducción de la inflación al 13.5% de marzo del 98 a marzo del 99, debemos prolongar la disminución de las tasas de captación. Y además debemos sostener dicha reducción. Y cuando hablo de sostener tasas de interés bajas, estoy hablando no solo del año de 1999, sino durante todo mi gobierno. Hoy me comprometo ante los cientos de miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, ante los deudores del sistema UPAC que vieron cómo su deuda se disparaba por culpa de las altísimas tasas de interés, ante los empresarios que buscan señales claras para volver a invertir en el país, a mantener unas tasas de interés bajas y sobre todo estables. Y me comprometo a que el país no volverá a sufrir la incertidumbre y los elevados costos financieros que padecimos hace algunos meses. Para que el país transite por la senda de unas tasas de interés estructuralmente bajas que permitan sentar las bases de una economía generadora de empleo, no podemos tirar por la borda la política de equilibrar las finanzas públicas, sino por el contrario, debemos asegurar su equilibrio también en el mediano y largo plazo, tomando las difíciles decisiones que ello implica. Sabemos muy bien que las tasas de interés no tienen efectos mágicos sobre la economía, pero la credibilidad en la reducción sostenible de las tasas de interés permite reactivar la inversión, el crecimiento, el empleo y la fe en Colombia. Con el proceso de ajuste hemos logrado sentar las bases para la reactivación económica. Los resultados del año pasado nos muestran dos sectores especialmente afectados. La construcción, con un crecimiento negativo del 18%, y el sector financiero con un decrecimiento del 13%. Sin un sector financiero solvente, es prácticamente imposible echar a andar una auténtica reactivación. El dramático deterioro de este sector nos llevó a decretar una emergencia económica el pasado mes de noviembre, precisamente para evitar la extensión de la crisis que pusiera en peligro el ahorro de los colombianos. Mi gobierno encontró, por decirlo menos, en estado calamitoso el sector cooperativo y la banca pública. Encontramos igualmente un dramático ascenso en la cartera morosa del sistema UPAC. La emergencia buscó movilizar los activos improductivos que constituyen la mayor carga del sector financiero y la creación de líneas para capitalizar a los intermediarios financieros y para aliviar a los deudores hipotecarios. La decisión de la Corte Constitucional limitó los alcances de la legislación de emergencia. Por fuera quedaron los mecanismos utilizados ampliamente en todos los países del mundo durante crisis similares para movilizar activos improductivos. La sentencia trajo la paralización del mercado interbancario al igualar la tarifa de la contribución a todas las operaciones cubiertas por el gravamen
convirtiendo al Banco de la República en el proveedor de liquidez de única instancia, no obstante que su función constitucional es la de ser prestamista de última instancia. Estamos utilizando la emergencia hasta donde nos permitió la Corte, pero no vamos a desistir en nuestro indeclinable empeño de fortalecer, acorde con las prácticas internacionales y sin ningún privilegio, al sector financiero. Sabemos que esta es una de las claves para la reactivación del empleo. En cuanto al sector de la construcción, entendimos la necesidad de rescatar la confianza perdida ante la burbuja especulativa que dominó a esta industria durante los últimos años. Por eso, consideramos que no era suficiente con generar alivios a los deudores, sino que nos hemos concentrado en rescatar la credibilidad del público en la compra de vivienda. De allí que le hemos ofrecido a los deudores la posibilidad de pasarse a un sistema atado a la inflación. Hemos eliminado los sistemas de amortización de cuotas supermínimas que terminaban por elevar de manera desproporcionada las cuotas a los pocos años, y hemos desarrollado esquemas de titularizaciones de cartera que permitirán que los recursos de largo plazo del país se destinen en mayor proporción a la cartera hipotecaria. El sistema OPAC le ha permitido a más de 2 millones de colombianos de todos los estratos contar hoy en día con vivienda propia. Se han tomado las medidas para corregir el rumbo que permita volver a contar con un mecanismo para que muchos más compatriotas tengan vivienda propia sin los sobresaltos creados en los últimos años. Las bajas tasas de interés y el retorno de la confianza en las hipotecas hacen posible que los subsidios para vivienda sean complementados por créditos hipotecarios que hasta hace pocos meses eran inalcanzables para las familias. El gobierno destinará 100.000 millones de pesos este año para subsidios de vivienda de interés social. Estos recursos, complementados con otros provenientes de las cajas de compensación, de créditos del Fondo Nacional del Ahorro, de las corporaciones de ahorro y vivienda y el ahorro de las familias, permitirán la construcción en este año de 80.000 viviendas de interés social. Estos recursos están acompañados de las inversiones por más de 1 billón de pesos que invertiremos en la reconstrucción del eje cafetero. El mismo principio de complementar recursos para lograr una política de gran alcance se aplicará también en el sector del agua potable y del alcantarillado. De lo que se trata es de crear un esquema financiero apuntalando en los aportes del presupuesto nacional para acelerar la iniciación de proyectos integrales, entre otras, en las siguientes ciudades cuyos proyectos se encuentran listos para arrancar: Barranquilla, Cartagena, Pereira, Montería, Riohacha, Buenaventura, Popayán, Ipiales, Soacha. Adicionalmente, Bogotá y Medellín adelantarán megaproyectos de saneamiento básico para los cuales apalancarán sus recursos mediante créditos otorgados por Findeter. Con el nuevo entorno de tasas de interés y el decidido apoyo del Gobierno Nacional, estas ciudades y sus empresas de servicios públicos podrán iniciar obras inmediatamente y desarrollar inversiones superiores a 1,5 billones de pesos en los próximos 3 años. La construcción de vías y en especial las concesiones viales constituyen el tercer eje de la orientación de la inversión del gobierno. Venimos trabajando desde el Ministerio del Transporte en un acelerado plan para finalizar los estudios que permitan la ejecución de un ambicioso plan de obras liderado por el sector privado. Los ferrocarriles del Atlántico y del Pacífico, las concesiones de la línea, de las mallas viales del Valle de la Costa, de la Central del Norte y de muchas otras que ya están adjudicadas o muy cercanas a su adjudicación. Los proyectos ya en ejecución superan los 1.000 millones de dólares y a las que se adjudicarán en el transcurso del año alcanzan una cifra similar adicional. La reactivación de la economía pasa también por la reactivación del campo. La revaluación del peso ha sido durante esta década una pesada carga para nuestra agricultura, sepultando muchos de nuestros cultivos transitorios y las expectativas de nuestras inmensas posibilidades exportadoras. El gobierno promovió el ajuste en la banda cambiaria y está poniendo de su parte para impedir que retorne esta absurda tendencia revaluacionista.
Que quede claro, el gobierno considera inaceptable que las tasas de cambio sigan cayendo como ha sucedido en las últimas semanas. Con una tasa de cambio adecuada, es posible revivir muchos de nuestros cultivos transitorios, pero no es suficiente. Por eso estamos trabajando en cultivos, como el caso del algodón y del maíz amarillo. Gracias a mejoras tecnológicas recientes, el país podrá sustituir muy pronto sus importaciones por producción local. El gobierno ofrecerá un subsidio directo a estos y otros cultivos, lo cual permitirá llegar a una producción anual de 50.000 toneladas de fibra de algodón y de 300.000 toneladas de maíz. Sin llegar a esquemas proteccionistas y respetando la integración con nuestros vecinos, hemos tomado medidas para proteger la producción nacional en este complicado trance. El freno a las importaciones de leche o las investigaciones que se han iniciado para evitar triangulaciones o subfacturaciones no son el retorno a la economía cerrada, sino la aplicación activa de los elementos de política dentro del marco de la OMC que mi gobierno está dispuesto a utilizar al máximo. Para impedir la importación de bienes a precios inferiores a los que rigen en los mercados internacionales, bien conocida en el caso de los textiles, confecciones y calzado, hemos adoptado precios mínimos oficiales de importación y con posterioridad a diciembre de este año, unos precios de referencia que garanticen que la producción nacional no se ve afectada por el lavado activo o por la competencia desleal. Colombia ha promovido también ante la comunidad andina una decisión que permita controlar los incrementos sustanciales de importaciones de aquellos productos en que la producción comunitaria se esté viendo afectada. De ser aprobada, esta decisión permitirá incrementar el arancel externo común hasta los niveles permitidos por la Organización Mundial del Comercio. En épocas difíciles como esta, debemos reconocer también que muchos de nuestros problemas estriban en que históricamente hemos sido muy complacientes con el contrabando. El contrabando es un delito tan grave como el lavado de activos o como el narcotráfico y merece, por consiguiente, un tratamiento similar. Ha llegado la hora en que digamos no más a quienes engañan al resto de los colombianos, poniendo en peligro la estabilidad de nuestras más caras instituciones económicas. Hemos sido permisivos con el contrabando, inclusive con normas que supuestamente apoyan a los municipios de frontera. Y por esto debemos revisar la operación de las unidades aduaneras establecidas por decreto en años anteriores que se han convertido en foco de contrabando. Le vamos a proponer al Congreso la revisión de la Ley 191 de 1995 que creó las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, que también se ha convertido en un mecanismo de evasión del IVA y de entrada de contrabando al país. Mientras logramos esta última revisión, el gobierno reglamentará esta ley determinando un consumo máximo de productos básicos sin pago de este impuesto para las regiones que hoy constituyen estas unidades especiales. Al país le ha quedado suficientemente clara mi indeclinable voluntad política de luchar contra el flagelo del contrabando. Es hora de que cada colombiano entienda el efecto perverso que nos ocasiona y que nos unamos en una gran cruzada nacional para rechazarlo. Sin contrabando, será posible recuperar miles de empleos perdidos. Quiero una vez más ser muy enfático. Vamos por el camino correcto y por sobre todo sabemos para dónde vamos. El rumbo que Colombia escogió cuando resulté elegido con la mayor votación de nuestra historia republicana propuse un cambio profundo y propuse un cambio fundamental que transformara nuestra economía dejando atrás un pasado de desorden y de improvisación. Con el equipo económico trazamos unos objetivos definidos y claros. Evacuamos las etapas de manera cuidadosa, pero decidida. Vamos a cosechar los frutos de una actitud prudente, pero firme. No vamos a cerrar la economía ni a desbordar el gasto público, como algunas voces irresponsables ya lo han sugerido. Nuestro compromiso es con la generación de empleo, nuestro compromiso es con el futuro, nuestro compromiso es con el cambio, no con el pasado. Esta es una labor que no va a depender solo del gobierno. Por eso, no es gratuito que haya elegido a Antioquia
para reafirmar mi compromiso con la generación de empleo y la reactivación económica. Estamos saliendo adelante y necesitamos del tesón y del espíritu emprendedor de empresarios como ustedes, que han demostrado que las crisis se convierten en oportunidades, que han demostrado que son capaces de sobreponerse a la adversidad y que nunca han sido inferiores a los retos que les ha puesto Colombia. Hoy el país los llama nuevamente para que asuman conmigo y con mi gobierno el reto de generar empleo y de sacar adelante nuestra economía. Quiero invitarlos a que enfrentemos este reto y a que con el liderazgo del gobierno, con reglas de juego claras, con tasas de interés estructuralmente bajas y con un Estado menos burocratizado y más eficiente, se conviertan ustedes hoy en el ejemplo de iniciativa, de pujanza, de optimismo y de esperanza para el resto de los colombianos. Muchas gracias.